El día de hoy haremos un corto análisis de datos que seguramente no sabías de 4 películas destacadas del cine mundial. En primer lugar tenemos la película Tiempos Modernos, estrenada en el año 1936, dirigida y protagonizada por Charles Chaplin. Una película que critica duramente la industrialización y el sistema capitalista, con un trasfondo histórico bastante importante. ¿Sabías que el hecho histórico ocurrido en 1929, cuando se hundió la bolsa de valores en Estados Unidos, tiene mucho que ver con la película Tiempos Modernos? Este hecho produjo una crisis económica mundial. Las empresas cerraron, dejando a la población en pobreza. Millones de personas dormían en viviendas de hojalata y cartón, y quienes conservaban sus empleos obtenían un privilegio mayoritario por encima de quienes no, aumentando la brecha de desigualdades sociales y obligando a la población a trabajar de forma desmedida, sin ningún tipo de derecho para no caer en miseria. Un acontecimiento muy visible en la película Tiempos Modernos. Hablando del capitalismo y las clases sociales, en segundo lugar tenemos la película Parásitos, estrenada en el año 2020 y dirigida por Bong Joon-ho. Una película que cuestiona el modelo de vida según el nivel económico y critica esa brecha de desigualdad. Uno de los momentos más impactantes de la película Parásitos es cuando vemos que una familia vive en un sótano en condiciones poco favorables. Parece exageración del director, pero ¿sabes qué es Benguía? Es un semisótano. Se encuentra bajo tierra en algunos edificios de Seúl, y desde la década de los 80, después de una crisis inmobiliaria, el gobierno las catalogó como viviendas, y es legal que las familias surcoreanas vivan en estos espacios que no tienen luz natural ni ventilación. Por lo general son ocupadas por las familias más desfavorecidas económicamente, y para algunas personas estas viviendas siguen representando un estigma de pobreza e incomodidades. Así es, el director no exageró, es una realidad de muchas familias, aunque parezca impresionante. Ahora damos un giro cultural con la película El crimen del padre Amaro, una película mexicana estrenada en el año 2002 y dirigida por Carlos Barrera, quien toca temas religiosos y habla sobre la corrupción dentro de la Iglesia Católica. Para conocer un poco el contexto, es importante hablar sobre hechos del pasado. ¿Sabías que entre los años 70 y 80 en México y en gran parte de los países latinoamericanos hubo una lucha de ideologías religiosas entre la teología doctrinal y la teología de la liberación? Durante mucho tiempo estas ideologías se enfrentaron, generando tensión debido al pensamiento que se debía promover en la Iglesia Católica. Por un lado, la teología de la liberación, que se atrevió a leer la Biblia con otros ojos, desde la pobreza y los excluidos. Por otro lado, la teología tradicional de la Iglesia, también conocida como pensamiento trascendental, una teología más estricta que defiende la santidad y los sacramentos y castiga el pecado severamente. Dos pensamientos muy diferentes que se evidencian y contrastan en un mismo escenario, la película El crimen del padre Amaro. Por último, hablaremos de la película Persepolis, una película estrenada en el año 2008 y dirigida por Marjane Satrapi. Una película basada en la novela gráfica de la misma directora, con una historia densa sobre la guerra que vivió Irán e Irak. Para analizar un poco el contexto es importante conocer las creencias religiosas que se desarrollaban en la época. ¿Sabes qué es el chiismo? El chiismo es una de las principales ramas del Islam, que cree en el profeta Alí, sucesor de Mahoma, y su libro sagrado es el Corán. Entre sus prácticas más comunes están orar 3 veces al día, dar limosna a los más pobres, entre muchas otras. Aún así, en el contexto de la película, la religión es utilizada para justificar actos violentos, toda a raíz de que Musavi Khomeini, un ayatolá, tomara el poder en Irán y promoviera sus pensamientos estrictos religiosos que son fundamentados por la rama chiita. Esta rama del Islam es la que se evidencia en toda la película de Persepolis. Así terminamos con nuestro análisis de 4 películas que tienen un trasfondo social, económico, político y cultural muy extenso.